Satélite Azul. Grupo en órbita. Bueno, qué bien, Tati. Qué bien. Bueno, gracias por venir y gracias por venir a hablar de este tema. Nosotros siempre tratamos de instalar por ahí ciertos temas que están en la agenda de los activismos, que hablábamos con Facu de lo que estuvieron charlando antes de venir acá. Temas que están en la agenda de los activismos, pero no están en la agenda política, en la agenda del Estado en este momento, más que nunca. Bueno, este es uno de los temas que a propuesta de Facu decimos tratar hoy, así que si querés hacer una mini vamos intro. a dar inicio. Tengo una presentación para realizar sobre Tati, donde podemos empezar la conversación. Tati estudió Ciencias Políticas en la UNL, ¿no? Como mi compañero del programa. Colega. Viste que la gente dice, no, un colega. Le encanta decir esa cosa, amigo. Pero bueno, es verdad, es un colega. Es la primera generación de su familia en pisar una universidad, ¿no? Una universidad pública. Desde hace años construye una organización colectiva de la educación popular, el hábitat y el ambiente. Y en 2019 fundaron un partido político a causa de que no lo representaba nadie. Y bueno, asumió la responsabilidad de conducirlo. ¿Cómo es ese recorrido, esa experiencia? Bueno, hay una pregunta que atraviesa gran parte de mi vida, al menos la mitad de mi vida, de cuando conocí por primera vez el laburo que hacían las iglesias en los barrios populares, principalmente con las ollas solidarias que todos los fines de semana, a fuerza de voluntad, de la solidaridad de cada uno de los vecinos y vecinas de Santa Fe, nos encontrábamos encendiendo una olla, claro. Compartiendo un momento con los pibes y las pibas. Y eso después fue mutando, fuimos recuperando una cancha que todavía sigue estando en San Agustín 2. Fuimos haciendo talleres de alfabetización y de apoyo escolar. Y después de algunos debates internos que tuve más que nada con la institución eclesiástica, un poco me alejé. Después con ¿Una iglesia, una escuela? De una iglesia. Una iglesia. Y después con el tiempo, voy a sincerar algo, que me arrepentí de haberme alejado. Pero después la militancia la pude llevar adelante con el movimiento estudiantil en la facultad. Bueno, de ahí lo conozco al Lele, que bueno, ahí fundamos lo que es Octógono, sigue siendo el centro de estudiantes a partir del año 2016, que en ese momento, con el macrismo ya en poder, nosotros decidimos hacer algo nuevo. Estábamos convencidos que teníamos que inventar o errar, y nos juntamos diversas fuerzas políticas, agrupaciones, movimientos populares. En ese momento estaba La Dignidad, que ahí es donde después de unos años vuelvo a militar en los barrios, más que nada con la línea de acceso a la tierra y vivienda. Claro. Pero después con el tiempo, con el laburo, vengo de una familia de comerciantes que me costó mucho salir de esa lógica de laburar horario de comercio mañana y tarde. Aposté mucho a la carrera y bueno, seguí mi militancia ahí, y cuando pude tener una ventanita abierta huí y volví a militar en los territorios, ya con programas de alfabetización, creando bachilleratos populares que están reconocidos por las universidades, que puedan conseguir títulos de secundario algunos compañeros y compañeras que viven en los barrios populares. Después organizando un fenómeno que estaba apareciendo con las cuadrillas de limpieza, que eran vecinos y vecinas que se organizaban para sacar los basurales clandestinos de los barrios, a causa de que el camión de recolección no ingresaba a esos barrios. Y después de una serie de debates nos habíamos dado cuenta de que los basurales clandestinos iban a seguir existiendo hasta que no se urbanicen los barrios populares. Claro. Entonces ahí fue una lucha un poquitito más grande, porque el hábitat en general o la integración sociourbana implica la lucha por el agua potable, por la electricidad, por la cloaca, por luminaria, todo. Y ahí nos encontramos con una experiencia fabulosa. Recién estaba escuchando que hablan un poquitito de todo, pero hubo una línea que para mí fue importantísima del gobierno anterior, creo que la mejor, que fue la Secretaría de Integración Sociourbana. Claro.
que ahí varias cooperativas de trabajo, municipios y provincia pudieron llevar adelante obras de urbanización que empezaron a cambiar la vida de la gente. Desde construirle una piecita hasta llevarle cloacas, agua potable en un lugar donde no había absolutamente nada. Y empezamos ¿Eso es lo que se financiaba con el impuesto país? Eso se financiaba con 3 líneas. La primera era con un aporte del BID, con el 25%, la segunda era con el 25% del aporte a las grandes fortunas y la principal línea de financiamiento es con el 9% del impuesto país, claro. Que bueno, con la gestión de Milei eso fue directamente a infraestructura económica, es decir, a Caputo, a las manos de Caputo para que haga lo que él quiera. Desastre. Lo que sabe hacer que es un desastre. Sí, claro. Sí, hasta el día de hoy están paralizadas muchísimas obras, claro, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia y a nivel nacional, con grandes avances, desde el 80% ya a punto de terminar o arrancando con un 20%. Nosotros estamos llevando adelante un proceso de lote con servicios para 150 familias en emergencia habitacional que todavía no hemos podido recibir los financiamientos adecuados. Y después hay obras en 29 de abril, 2, que es un barrio al lado de Las Delicias, donde fueron reubicadas familias que fueron víctimas de la inundación de 2003, por eso se llama 29 de abril. Después tenés barrios como Los Hornos, que hay un proceso un poquito más avanzado, pero cuando uno va al barrio se encuentra que ese 65% que hubo avances está a punto de perderse, porque imagínate que si quedan los caños abiertos, las calles sin terminar, o las familias que tuvieron que ser relocalizadas para que en un futuro próximo se puedan construir viviendas dignas, bueno, eso otra vez va a volver a autogestionarse. Los vecinos empiezan a autogestionarse la solución de los problemas que los atraviesan cotidianamente, como el acceso a los servicios, como el acceso a una vivienda digna, etc. Tal cual. Bueno, nosotros hablamos mucho de las instituciones y pensaba que este programa Mi Pieza, ya vamos a llegar al tema por el que te convocamos, pero me encanta que podamos hablar de todo. Sí. Fue uno de los principales atacados por la gestión nueva, por la gestión de Milei, pero que después tuvieron que salir a recular en chancletas y pedir disculpas, porque cuando hicieron las auditorías estaba todo tan limpio, ¿no? Sí, estaba pensando en ese episodio cuando pregunté lo del impuesto, era para ver si era ese, que era como tuvieron que salir a retroceder. Claro. Sí, es Fernanda Miño, que una compañera que venía de la militancia barrial y de tener esa experiencia, y cómo cuando esas instituciones están habitadas por personas que viven esas problemáticas, no solo que garantizan como unas políticas públicas fundamentales y que impactan y le transforman la vida de la gente de una manera tan positiva, sino que incluso se hacen bien. Digo, sí, todo eso. Y creo que, fue un poco, me sirve para hacer un puente con la experiencia que quisieron replicar acá en Santa Fe, desde Patria Grande, en su momento desde Nuestra América, de decir, siendo un espacio que trabaja tanto en los barrios de la ciudad de Santa Fe, construir un proyecto con una lista para ingresar al consejo, integrado también por compañeros que venían de todos estos universos que se juntan para poder apuntar por lo menos proyectos que le cambian la vida a quienes peor la pasan. Y quería saber eso, cómo fue la experiencia de insertarse, decir, venimos de nuestros espacios de militancia, pero entendemos que desde el Estado también es donde hay que habitarlo, esas instituciones son las que hay que llenar de esta gente que labura con esta perspectiva. ¿Cómo fue ese recorrido para llegar? Eso que digo una cosa más, que como que estamos en un momento en el cual como que el Estado tiene mucha mala fama, y como que está bueno recuperar como estas experiencias en las cuales vos decís, el Estado está haciendo lo que tiene que hacer, y además lo que no puede hacer nadie más que no sea el Estado. Claro. Porque ¿quién se va a ocupar de la vivienda social si no es el Estado? Entonces, si no empezamos a hablar un poco más de las experiencias positivas de políticas públicas que, como dijiste vos, Facu, le cambian la vida a las personas, nos quedamos siempre con la idea del Estado como ineficiencia o el Estado como burocracia, y no, el Estado también es esto, es redistribución, es garantizar derechos a quienes de otra forma estaban realmente, marginados por las otras instituciones de mediación social que no sean el Estado. Y nada, me parece justamente por eso re importante hablar de esto. Buenísimo, porque el ejemplo de la integración sociourbana es una de las cosas que nos motorizó a nosotros para construir el partido Patria Grande en el año 2019, porque previamente a eso
yo estaba hablando de una lucha histórica de los movimientos, que arranca con el movimiento desocupado en los 90, Claro. pero que empieza a transformarse después con los movimientos piqueteros, los movimientos populares, que es el acceso a la tierra y la vivienda. Hay algo que cuando uno empieza a estudiar cómo se construyen las grandes ciudades, bueno, todas las capitales se construyen mediante principalmente tomas, y Claro. el Estado corre detrás de esos procesos porque la gente tiene que vivir en un lugar y la respuesta nunca llega a ser algo que se pueda planificar del Estado, y es lo que intentamos hacer cuando logramos la creación de la Ley de Barrios Populares en el año 2018, y que habíamos laburado hasta ese momento con algo que nosotros mencionábamos como el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que en el año 2016 los movimientos populares, la iglesia, como Cáritas, y hay una ONG que se llama Techos, nos pusimos de acuerdo para empezar a relevar y ver qué tan grande era el problema del acceso a los servicios, del problema del acceso a la vivienda y todo en general de los barrios populares. En ese momento se habían relevado algo de 4.000 barrios populares en toda la Argentina, y que todo ese laburo, después de una sistematización de datos, nos ayudó a visibilizar un enorme problema que nadie le estaba dando cabida, y que en el año 2018 se aprueba por unanimidad una ley, que fue la Ley de Barrios Populares, que la pueden buscar, donde se crea este famoso FISU, el Fondo de Integración Sociurbana, que hoy, y desde que asume la gestión de Milei, empieza a hacer noticia, principalmente con el objetivo de perseguir a una de las figuras opositoras más radical, como es Juan Grabois, que se plantó para que no se paren las obras públicas, y por eso salía en todos los medios y se hizo medio conocido en este último tiempo. Pero gracias a todos esos procesos, a esas discusiones que nos dimos, a nosotros lo que nos faltaba eran representantes dentro del Estado para que puedan monitorizar estas iniciativas. Y como les decía antes, a nosotros no nos representaba absolutamente nadie, veíamos con descontento a la clase política. Muchos compañeros y compañeras nuestras tenían al Estado como enemigo. Claro. En esto de, ya con una visión, para mí, yo soy de las nuevas generaciones que empiezan a aportar otra visión a los movimientos populares, diciendo, che, el Estado es una herramienta de transformación, no un fin, es un medio para llegar a un fin, que es la transformación de la vida de las personas, y que nosotros tenemos que iniciar el proceso de disputa en estas instituciones, y es a partir de ahí que muchos y muchas de nosotras decidimos iniciar el proceso de la conformación o la construcción de un partido para tener una autonomía propia al momento de ir a disputar esas elecciones. Bueno, en el año 2019 creamos el Frente Patria Grande, varios espacios que en ese momento está Nueva Mayoría, Vamos, Tres Banderas, el Frente Popular Darío Santillán, Nuestra América, y que nos juntamos para crear un partido que sea la expresión de las tres banderas históricas de nuestro movimiento, que es Tierra, Techo, Trabajo, y que a partir de ahí poder iniciar un conjunto de iniciativas legislativas para disputar el horizonte estratégico del Frente de Todos, que ahora Unión por la Patria. Y en ese momento pudimos lograr que 3 diputados nuestros sean diputados nacionales, Federico Fagioli, la Nati Saracho y Tai Handman, y que gracias al laburo que hicieron ellos dentro de las instituciones y nosotros por fuera de las instituciones, logramos algunos avances, entre ellos que el aporte a la grande fortuna pueda ir parte de ese aporte al FISU, como el 25%, que fue muy importante porque nos posibilitó avanzar en una cantidad de obras enormes, y que sin esos compañeros ahí adentro nosotros no lo hubiésemos podido conseguir. Así que redoblamos los esfuerzos y empezamos a disputar en cada una de las localidades. Santa Fe no es la excepción, y el año pasado
decidimos construir una lista de unidad. Nuestra estrategia, siempre la dijimos, fue hacer ante el frente que se estaba constituyendo un movimiento de movimientos. Y en ese tiempo nos encontramos con diversos sectores que la verdad que fue una experiencia muy, muy piola. A mí me tocó el rol de encabezar esa lista, pero hay muchos compañeros y compañeras que metieron cuerpo, cabeza y corazón para que esto suceda, y emergió una nueva plataforma política que va a seguir compitiendo, que tiene mucha ambición y no le tiene miedo al poder, y que está construyendo el capítulo de Santa Fe con un programa de desarrollo humano integral que busque la solución de los problemas de fondo de nuestra ciudad. Claro, parte de esas banderas, que nombrabas de tierra, techo y trabajo, justamente la parte del techo, ¿no? De la situación habitacional de las personas es un poco lo que nos interesaba para charlar hoy. Esto lo hablábamos antes de la entrevista, que era como, llega el invierno y es donde empiezan a hacer noticia las situaciones de las personas que viven en la calle, que no tienen un lugar a donde ir a dormir. Principalmente por las muertes que suceden, ¿no? Estuvo circulando hace poco la noticia de 3 muertes en Buenos Aires de personas en situación de calle. Y justamente, en toda esta forma que tienen de abordar, ¿no? El laburo territorial desde las organizaciones, como también el laburo legislativo, donde queríamos abordar la cuestión. Primero, ¿cómo laburan con la problemática desde las organizaciones que integran el partido y los movimientos? Y después, ¿cuáles fueron los avances que pudieron hacer en esto, en habitar las instituciones, en intentar presionar con proyectos para abordar la situación? Bueno, me viene al pelo, Facu, tu pregunta, porque si hay algo que nos diferencia en la esencia de nuestro partido, es que nosotros tenemos un carácter movimentista. Esto quiere decir que nosotros no esperamos llegar a las instituciones para intentar solucionar o al menos paliar este tipo de problemas, y es ante esa lógica que creamos hace 7 años ya con una red Puentes, que nosotros le decimos los dispositivos prefigurativos, que lo que buscamos es hacer un ejemplo para luego, cuando lleguemos al Estado, intentar multiplicarlo, y que son los famosos centros de integración social, que están abiertos durante todo el año, las 24 horas. Acá tenemos 2, uno para varones y otro para mujeres y disidencias, en el norte de la ciudad y en el sur, y que ahí abordamos consumo problemático de sustancia y situación de calle, que son 2 problemas que van de la mano. Uno, cuando empieza a laburar con esa población, se da cuenta de que las personas que están en situación de calle y viceversa tienen los 2 mismos problemas. Cuando hicimos el Renacalle, que después vamos a mencionar, es el punto principal, la causa principal de por qué ellos piensan que se quedaron en la calle, que es el consumo problemático de sustancia, y que en todo este año pudimos llevar adelante esta construcción de 2 dispositivos que le hace frente a una desidia estatal que viene hace 17 años del frente de frente que está gobernando nuestra ciudad, que no cambiaron la política pública, que es una política pública que tiene una lógica de paradores que abren solamente en invierno, que abordan solamente al 7% de la población destinataria, es decir, van muy poquititas personas para la cantidad de personas en situación de calle que hay, y que no tienen ningún equipo interdisciplinario, que van solamente a dormir. Y que muchas veces se encuentran en situaciones donde de agresiones por parte de las instituciones, donde prefieren dormir en la calle antes que ir a esos lugares donde los tratan absolutamente mal. Y hoy me encontraba con la nota que estuve buscando lo de las 4 personas que murieron en situación de calle en Ciudad Autónoma. Y lo que te dicen los grandes medios de comunicación es, nosotros tenemos el relato de parte de la agencia municipal o del gobierno que dicen que lo fueron a buscar a esa persona y no quiso ir. Y mirá, flaco, si es cortita, si tu dispositivo es malísimo, si le roban lo poco que tiene, si lo tratan para el ojete, si lo mandan, acá lo que te hacen es mandarte al norte cuando vos laburás en el sur de la ciudad, y no es que te traen otra vez acá donde vos estás durmiendo. Y más vale que no van a querer ir a es tu una política dispositivo. que la diseñó alguien que jamás en su vida habló
con alguien que estuvo en situación de calle. Eso, Digamos. eso es la clave. Clarísimo. Hay como Sí, una no. separación re grande. Y atender a que no va a ser un proceso tan fácil como poner una cosa en un lugar. Abordar la situación de una persona que vive hace mucho tiempo en esa situación, con la experiencia de vida que pudo haber tenido, con lo difícil que es generar ese lazo, ¿no? de confianza con una persona que pasó por esa experiencia, pensando que bueno, la derivamos para tal lugar, a tal institución, y bueno, y no quiere. Y no, si te falta todo el abordaje integral, ¿no? Que creo que es como la clave de los proyectos que van impulsando, y que esto, como decías, también tuvo que ver en su forma con el Renacalle, ¿no? Sí. Sí. El Renacalle surge de gracias a una ley que conseguimos, que es la Ley de Personas en Situación de Calle, en el año 2021, Claro. que la presenta el Fede Fagioli, que es uno de los diputados del Frente Patria Grande, y que uno de los puntos neurálgicos es el relevamiento de personas en situación de calle, primero para conocer la magnitud del problema. Claro. Uno no puede abordar un problema que no conoce desde el Estado. Y gracias a ese punto se inicia una prueba piloto que la mencionamos como Renacalle, el relevamiento nacional de personas en situación de calle, que lo hicimos en 11 ciudades, que fue una prueba piloto, y que Santa Fe fue parte de esa prueba, dando resultados de que había 505 personas en situación de calle, la mayoría hombres de entre 18 a 65 años, es decir, en la edad de trabajar, pero nos encontramos con cosas, la verdad que muy alarmantes, como por ejemplo casi 40 pibes menores de edad en situación de calle, una gran cantidad de personas mayores en personas en situación de calle que están distribuidos por todos los puntos de la ciudad. Uno piensa que están en el centro de la ciudad, pero están desde el noroeste, cerca del barrio Abasto, hasta al barrio Centenario, en el sur. Y fuimos, gracias a 100 voluntarios, pateando cada uno de los rincones al mediodía y a la noche durante 2 días, buscando a esas personas en situación de calle, que valga una aclaración, que gracias a las mismas personas en situación de calle es que pudimos localizar a todas esas personas, porque sabían dónde estaban cada una de las ranchadas, y a partir de ahí pudimos relevar, la verdad que gracias a las organizaciones, gracias al Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, pero principalmente a los voluntarios y a las personas en situación de calle, hicimos un laburo extraordinario que lo vamos a volver a repetir este año, porque bueno, un poco es cumplir con la ley nacional, que no está siendo cumplida por ninguna de las municipalidades ni provincia. Eso es algo que estamos pidiendo desde el Frente Patria Grande, que se cumpla, que se implemente esa ley. Uno cuando la lee dice, che, ¿por qué no se cumple esto? Claro, a nadie le gusta que haya personas en situación de calle, nada más que es el descarte del descarte, que vivimos en momentos de una cultura del descarte muy grande, con un proceso de deshumanización total de la vida, y que creo que nuestro rol en este momento como militantes, que bueno, los tres que estamos acá Sí. lo somos, creo que el desafío es dar una batalla muy importante, que es por que se mantenga al menos lo poco que queda del tejido social y comunitario de nuestras ciudades. Así que lo vamos a volver a hacer al Renacalle, y una de las cosas que nos encontramos también es que no se crearon los centros de integración social, ni un centro de integración social desde el año 2021, ni en el gobierno de Alberto Fernández ni en el gobierno de Milei. Eso hay que aclararlo, porque esta ley se empieza a implementar, lamentablemente, gracias al fallecimiento de un bebé que estaba en situación de calle a la vuelta del Congreso. Claro. Y que cuando uno se encuentra en esos momentos donde hay un gobierno, entre comillas, nacional y popular, y no se implementa este tipo de políticas públicas para solucionar los problemas de fondo, bueno, evidentemente empieza a haber un poco de ruido en las coaliciones, y es uno, creo, de los problemas que nos han conducido hasta acá, que es la pérdida de la capacidad de transformación de nuestra coalición o de nuestro marco de alianza.
Sí, vos sabés que mientras te escuchaba, yo pensaba en varias cosas. Primero, en como en la similitud que hay con la experiencia de lo que fueron las primeras estadísticas sobre la población travesti y trans, porque había como que el Estado se vinculaba con estas poblaciones siempre desde afuera, ¿viste? Y tuvo que hacer todo un trabajo de la militancia para decir, bueno, acá estamos, somos estas personas, y fue una estadística hecha así, como, ¿viste? Mostró bola de nieve, tipo, esta me dice dónde está la otra, y son informaciones que son imperfectas, pero a veces es la única herramienta que tenemos. Y esto, otra cosa que me hizo pensar en esto de, bueno, cuando el Estado se retira, somos las organizaciones sociales. Con Facu hablábamos de la comunidad organizada. Como, bueno, son esas organizaciones las que ocupan el Estado, el lugar que el Estado deja vacío. Y cómo es tan importante que, pese al ataque que se viene recibiendo de todos los activismos que más o menos se meten con que incomodan algún factor de poder, nada, lo que tenemos en común es esto de que nos hacemos cargo cuando el Estado se retira. Y pensaba también en esta historia de venir de los movimientos sociales. Hace poquito me tocó estudiar como esa historia del movimiento piquetero, el movimiento estudiantil, o sea, como que realmente tenemos como una cierta hermandad a estos movimientos, que yo también le decía a Facu hace poco que tenemos que inventarnos o encontrar esa familiaridad para unirnos en un proyecto. Y también pensaba en esto que decías de cómo si no somos los mismos movimientos lo que le estamos planteando, le estamos siguiendo el ritmo al gobierno, el Estado cuando actúa en lógicas como muy de dentro del sistema, se termina ahogando sobre sí mismo y perdiendo de vista los problemas de la población. Y por eso es tan importante esto, ocupar estos lugares de visibilidad y representación para instalar nuestras problemáticas o las problemáticas que sabemos que tienen nuestros movimientos, porque si no, el sistema como tal no lo va a procesar porque sí. Y porque además se remonta, el problema de la falta de vivienda en las grandes ciudades, se remonta a la causa por la cual hay propiedad concentrada de la tierra, que tuvo que ver con desde la campaña del desierto. O sea, hay toda una historia de colonialismo y de racismo y de 5 familias repartiéndose el país, que estamos todavía pagando esas consecuencias. Y no es casual de que sean los movimientos sociales y también los movimientos de género seamos como los más atacados por los sistemas de medio concentrado, pues nos estamos metiendo con una base de la injusticia del país, de la historia del país, que saben que nos estamos metiendo con la base de esa injusticia. Sí, aparte son los mismos nombres que se repiten. Por supuesto. Los causantes de esto, del desfinanciamiento de estas áreas, del ataque, como decías vos, a quienes principalmente se posicionan. Eso, Grabois fue el primero que salió a contestar y a defender como de los dirigentes políticos, incluso hasta el día de hoy está siendo medio casi el único en llevar esta bandera de che, esto tiene un número y datos específicos donde podemos ver que está haciendo un desastre o que no se está haciendo bien o que venía funcionando bien y que ahora lo están desmantelando. Por eso, o sea, hablamos mucho de, bueno, ¿cuáles van a ser los nuevos formatos para trabajar en esta alternativa al gobierno nacional y al avance de la ultraderecha en el país? Y esa renovación creo que es parte de conversar. No una renovación porque sí, o una hablemos de alternativas, hablemos de construcción de alternativas. Sino para meterle algo de onda, porque si no nos deprimimos. No, y también de conversar, o sea, eso, en su momento lo más exótico que tenía el armado de Grabois era tener él vinculado totalmente con el Papa y una figura como Frida Fernández, totalmente feminazi, digamos, para ellos. Entonces, o sea, como esa forma de construir. Eso es patria grande. Claro, por eso. Aparte las conocemos a la figura, obvio que es eso, de todos los colores y de todos los sectores. Y también el diálogo con las otras organizaciones, que es algo que a veces se olvida la política, de que lo que decíamos hoy, iniciar batalla con quien tengo al lado. Una cosa es el debate público, la interna, la política que vos para afuera tenés que hacer, pero puertas hacia adentro siempre tiene que haber un diálogo y me parece que las organizaciones sociales son ejemplo de eso, de que bueno, podemos no coincidir en una disputa electoral o podemos no coincidir en muchas de las cosas que nos llevan a nosotros a construir políticamente, pero sí sabemos que estamos más o menos al mismo lado. Y eso, no sé cómo lo proyectan ustedes, cómo es la visión esa para adelante de los armados, de las estrategias. Bien, para mí hubo dos grandes tareas de la etapa hasta ahora. Que uno fue confrontar directamente con el gobierno de Milei, y yo le sumo algo que fue una tarea nuestra de acá, contra el gobierno de Poletti también, que creo que
que en contraposición a lo que viene haciendo con la figura de Milei, viene en un proceso de agotamiento y que se abre una nueva oportunidad para crear un gran frente político y electoral que sea una propuesta, una alternativa, como vos acá decías, Lele, y que podamos generar una unidad en la diversidad entre los movimientos, entre los partidos. Santa Fe tiene poca historia de inventar esas plataformas. Creo que nosotros y nosotras tenemos esa posibilidad porque se está produciendo un recambio generacional en los movimientos y en los partidos, que es algo que hay que prestarle atención y que muchos de nosotros empezamos a tomar roles de conducción. Eso es importantísimo porque la solución no puede ser lo que nos trajeron hasta acá. Y creo que gran parte del resultado que es hoy de cómo estábamos, con una fragmentación partidaria muy grosa, que había movimientos incluso que no se podían sentar en una mesa a discutir la emergencia alimentaria. Bueno, eso se está saldando en Santa Fe. Hay un ejemplo que siempre lo traigo a colación y es la lucha de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, del UTEP, para conseguir la emergencia alimentaria. Se logró la emergencia alimentaria creando un fondo específico que es el 3% del DREI, que te da un total de entre 30 y 50 millones de pesos para abordar la emergencia alimentaria en la ciudad de Santa Fe, algo que te puede llegar a servir para más o menos el 20-25% de lo que necesita todos los comedores y merenderos y copa de leche en la ciudad de Santa Fe. Eso es la primera ciudad que se logró y eso hay que prestarle atención y hay que empezar a replicarlo para conseguir otras demandas históricas. Que eso habla de la unidad de la concepción que se tuvo en ese momento, que se juntaban de los movimientos populares, organizaciones sociales, algunos partidos, la iglesia, y se daba una confluencia bastante interesante de estudiar. Y otra tarea de la etapa es el reagrupamiento, que creo que eso se está dando. Hay algunas resistencias de partes de los viejos dirigentes de juntarnos todos y todas a discutir. Yo creo que eso se está dando un poquitito, pero hay que dar un paso más, que es discutir para qué vamos a estar juntos. Claro. ¿Cuál es nuestro plan de gobierno en la ciudad de Santa Fe? ¿Cuál es nuestro plan de gobierno a nivel nacional? Porque si algo que no nos tiene que pasar es volver a cometer los mismos errores que cometimos en la gestión pasada, que asumimos el gobierno de Alberto Fernández. Hay una música épica. Tremendo. Sí. Suena solamente en mi cabeza. Yo no quería preguntar, porque tenía miedo que la respuesta sea Aparece así. la bandera argentina atrás. Sí, flameando. Sí. Se centra en el sol. Y que creo que es lo que no nos tiene que pasar, que es llegar al gobierno y no saber qué carajo hacer. Sí, que es un poco lo que se critica de lo que pasó a nivel nacional. O sea, que fue un frente para ganar capaz las elecciones y que después no funcionó como proyecto de gobierno. Sí. O que tuvo muchos obstáculos que después te vinieron en que las cosas que se iban a hacer no se terminaban haciendo, que se hacían un poco sí, un poco no. Igual me quedé con ganas de hablar de Santa Fe, porque dijiste, bueno, es la primera vez que nos organizamos acá en Santa Fe, porque tipo, de la nación difícilmente podamos hablar, conocer, incidir del mismo modo que podemos hablar de Santa Fe. Y yo me acordaba cuando dijiste esto de que, bueno, la articulación política de los movimientos sociales. Me acuerdo que en el 2007, cuando ganó el Frente Progresista Cívico y Social, que en ese momento era el socialismo encabezando, hubo como una especie de ciertos sectores que venían del progresismo, venían del activismo social, que vieron en el hecho de que haya un gobernador que se describía como socialista. En un momento el socialismo había sido el bastión frente al neoliberalismo, o sea, representaba una serie de cosas y hubo una rápida, entiendo, desilusión. Hubo algunas cosas que se lograron, pero también hubo una rápida desilusión hasta que llegara al momento actual, que se diluyó esa tradición así como más independiente y hoy están en un gobierno con el PRO. Eran todos unos gorilas y unos chetos de mierda, eso. No, yo creo que cambiaron. Si digamos, hubo cosas en los 90 que representaban, digamos, había como un diálogo con el activismo social que era real y que se fue perdiendo. Entonces también hubo una desilusión también de los movimientos que vieron ahí como, bueno, la gente se fue transformando como en una parte más del sistema. Entonces, qué difícil es construir con esas historias de desilusiones y
y me pregunto cómo podremos, o qué está pasando en Santa Fe, qué ves, qué posibles confluencias puede llegar a haber con el peronismo, no con el peronismo. Eso, te quería preguntar, ¿qué ves ahí? Bueno, abriste mucha pestaña, Lel. Perdón, es que... Suele pasar. Es la tercera vuelta que damos. Sí, Por eso, la tercera vuelta, la ¿viste? tercera vuelta. Vamos llegando al porqué ¿Esta es del la nombre. tercera vuelta? Esto ya estamos como a la quinta vuelta, ¿entendés? Mirá, yo creo que... A ver, me ordeno un poquitito con lo que iba a decir. Creo que lo que tenemos que entender los santafesinos es que actualmente en la ciudad de Santa Fe no hay intendente. Hay un administrador de los recursos de la cosa pública. Porque cuando uno ve qué es lo que empezó a hacer desde que asumió Poletti hasta ahora en materia de transporte, cuando se quitan los subsidios, fue a tocar la puerta a Casa Rosada, no lo atendieron y después no presenta Se dio la vuelta y se fue. medidas Claro, judiciales, se fue a casa. no presenta ninguna medida creativa para que no haya una transferencia o un mayor peso a los usuarios del transporte público para en contraposición con la guita que quieren los empresarios. Cuando uno ve el acuerdo capital, que lo aplaudieron con bombo y platillo, uno cuando estudia el acuerdo capital con que hay 5 obras, 3 son cantero y 2 son pavimentación de calle. Y cuando ve el acuerdo Rosario, ve que hay 10 obras donde hay desagüe, vereda y arbolado, reformas integrales en parques enormes. Uno cuando ve el de Reconquista también ve lo mismo. Entonces se elige absolutamente mal. Uno cuando también ve el capítulo de la emergencia alimentaria, que se consigue, que se acuerda con todos los sectores de la ciudad que tienen representación en el Consejo, que se crea un fondo para esa emergencia alimentaria, todavía no se ejecutó ese fondo. Hablamos mucho de las 5.000 toneladas de alimentos que se están pudriendo. Bueno, hay 3% del DREI que se están pudriendo, andás a ver en el bolsillo de quién, Claro, en la bueno. ciudad de Santa Fe. Uno cuando ve las obras que va a pelear a Buenos Aires para que están financiadas con fondos de nación, ve que está la obra de agua sanitaria, que se tiene que terminar la terminal, que hay otra obrita más por terminar, pero tenemos las obras de 29 de abril, de los hornos. Tenemos obras que pueden cambiarle la vida a centenares de miles de familias que están en una situación de emergencia habitacional grosa. Uno cuando ve la situación de calle, que tienen solamente un parador que aborda el 7% de las personas que están en situación de calle, que está muy lejos, en el noroeste de la ciudad, donde hay la menor cantidad de personas en situación de calle, y que encima hay una adhesión que la presenta un concejal que forma parte del frente en el consejo para crear los centros de integración social necesarios, y uno ve un desgobierno tal, Claro. que por eso hablo de un proceso de agotamiento de la ciudad de Santa Fe, que acá tenemos que sentarnos, quienes nos tenemos que sentar a inventar o a errar, y es unidad en la diversidad. Es sentando al peronismo, a los filoperonistas, a los movimientos populares, a los chavistas, a los socialistas, a la iglesia, al sector de vecinalistas. Nos tenemos que sentar todos y todas a ver cómo hacemos para sacar a la ciudad de Santa Fe adelante. Y eso no tiene que ser mirando Rosario, mirando Ciudad de Buenos Aires. Nos tenemos que preguntar cómo somos mejores, viejo. Claro. Tenemos que arrancar por esa pregunta. ¿Cómo hacemos para construir una ciudad más humana, más inclusiva? Bueno, ahí se generan los puntos de acuerdo y yo creo que tenemos que trabajar, y en eso nosotros estamos trabajando, porque nos desvela y nuestro proyecto es la ciudad de Santa Fe y la queremos disputar en todas las veces que sea necesaria para conseguir una municipalidad, recuperar la municipalidad de Santa Fe para los santafesinos y santafesinas. Ese tiene que ser nuestro objetivo y para eso estamos trabajando. Sí, aparte como está tan baja la vara que deja este municipio, de ahí para arriba se pueden hacer un montón de cosas. Y si la receta, el Frente, si hay algo que hizo en Santa Fe fue gobernar décadas. Entonces,
ya es hora, o sea, como de los viejos, del viejo peronismo, darse cuenta de que por sí solo no se puede y que haciendo la receta de otro momento de la organización de la sociedad que tenían en la ciudad que no va a funcionar, bueno, empezar a juntarse con estas nuevas expresiones que aparte tienen la intención de hacerlo, porque por ahí pasa que no, por ahí es como, no, bueno, con esto no vamos a hablar ni en pedo. Al contrario, está todo el tiempo la iniciativa de que suceda y que de ahí puede salir algo realmente, no sé, histórico o destacado en el antes y después que puede generar en la ciudad, me parece. Y tal vez sea un proceso largo hasta que suceda, pues sería, como decía recién, la primera vez. Pero bueno, a ver cómo se da. Yo siento que no hay que mirar Rosario, para mí tiene que estar un poco integrado, o sea, tiene que dialogar con lo provincial, porque si no... Sí, obvio. Es como que se dificulta una bocha. O sea, obvio. Tiene que atender a las particularidades locales, pero necesitamos tipo toda la articulación que Pero podamos. que no hay que mirar Rosario fundamentalmente porque cuando en tiempo de elecciones uno parece que tiene que ir a Rosario a cerrar la lista de Santa Fe. Ah, claro, Basta, sí. viejo. Claro. Basta. Los santafesinos Claro, decimos por no, los santafesinos. sí. ¿Cómo es eso que te tenés que ir a Rosario a cerrar A pedir permiso. Venga, no. Claro. No. Eso basta. Basta Claro. de eso y a eso me refiero. En toda la política pasa eso encima, no es desde el Sí, sector. O sea, no, en todo. Desde el más de izquierda al más de derecha Sí, pasa sí. eso. Y tenemos que cambiar un poquitito esas lógicas. Me parece que en esto de ser la capital de la provincia, uno dice, bueno, somos la capital administrativa de la provincia. Eso ya terminó. Ya Claro. te partieron el Cada vez gobierno menos, provincial. Ya se manejan todo. El gobernador te recibe en Rosario. Sí, No sí. te recibe más acá. Es mentira eso que te ¿Qué van a dicen. hacer con la Uno casa de cuando gobierno estudia- acá tan gigante? Uno- Bueno, Le van a habría que alquilar. pensar. Un museo, en algún Uno momento se convierte en un cuando museo. estudia la composición del laburo de qué trabaja la población de Santa Fe, solamente el 22% de los trabajadores formales están en la administración. Después están toda la parte precarizada, que Sí. es un mundo aparte. Pero solamente el 22% de los santafesinos están dedicados a la administración en los 3 niveles del Estado. Bueno, hay algo a atender ahí. Hay algo a atender ahí y me parece que tenemos que recuperar nuestra potencia transformadora acá y que tienen que ser con todos y todas, pero discutiendo hacia dónde vamos. Porque si hay algo que no tiene que suceder es que vengan de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Sí, tal cual. Sí, creo que, bueno, de cara, se van a venir ahora las elecciones intermedias, ¿no? del Consejo. Teníamos ganas de invitar gente que participe Así que del si teníamos mundillo ganas de electoral. presentar una lista. De presentar una lista. Una lista. Ya La tercera remolamos. vuelta. Todos los organizatorios Hubiesen avisado. una lista, claro. imaginás, Anunciaban la presentación de la lista acá. No, pero de generar esos diálogos, creo, qué sé yo, como muchas veces pasan los medios. Que se, o sea, ahora me viene a la mente claro. lo que habíamos charlado. ¿Cómo vemos hoy que se dan esos diálogos entre distintos sectores? Y la mayoría pasan o en las redes o en los medios. Sí, tal cual. Que salen las intervenciones más interesantes, los acuerdos más... Incluso, qué sé yo, el acuerdo de Massa con Alberto Fernández, lo primero que lo vimos fue en la tele cuando se hablaban y decían, dale, vamos a tomar un café juntos, ¿no? Y hoy pasa a nivel nacional, qué sé yo, Moreno y Grabois, todos nos vamos enterando, porque sea ahí, si tenemos Sí, la tal cual. posibilidad de tener esa plataforma... ¿Tenés un acá- mensaje para dejarle a alguien de la política local? Claro, y que Decilo ahora, nomino Bueno. a tal. Claro, por eso, o sea, que podemos servir como para ese diálogo de todos los colores, ¿no? Para, como, tal cual. bueno, que hacer las preguntas que nosotros queremos, las respuestas que queremos escuchar, o por lo menos las cosas que queremos que respondan. Creo que lo podemos hacer, sobre todo con los temas que nos interesan, porque está la situación de habitacional, la situación de lo que se ocupan las organizaciones, que el Estado falla, que es el acercarse a las poblaciones más vulnerables. En algún momento hemos hablado de la cuestión de la nocturnidad, en algún momento que todos son temas todos que se entrecruzan. Vamos a tener que empezar a hacernos cargo de cosas de violencia de género en cualquier momento. Claro, ¿te das cuenta? Porque lo está dejando hacer el Estado. Sí, en todos lados. Vamos a tener que empezar a ver también cómo hacemos. Te digo, es para que lo anotes. Claro, para la que te próxima enteres. reunión vamos a tener que ver cómo Sí, hacemos sí. para. No, la digo- política antidiscriminatoria, ¿viste? Ya cada vez más cosas. Sí, como que me Tenemos que reinteresaría hacerlo. eso, como generar esos diálogos entre distintos personajes de la política local y de los movimientos. Así que nada, bueno, Tati, agradecerte a vos por venir. La verdad que hemos hablado largo y tendido. Sí. No sé si hay algo más que quieras mencionar, No. que te parezca. No, en principio como agradecerle, en serio la estoy pasando muy bien. Gracias por abrirnos las puertas, por abrirnos los micrófonos para ampliar nuestras voces. Sí, quería avisar que
nosotros estamos presentando la batalla en 4 arenas importantes, que para nosotros es por donde se tiene que avanzar en la confrontación de estos proyectos deshumanizantes. Que uno es la justicia, por eso estamos conformando equipos de legales en todos los distritos. Que otros 2 son el ámbito legislativo y el ámbito ejecutivo, pero acá viene bastante difícil poder laburar en conjunto y proyectos de ordenanza para intentar solucionar este tipo de problemas. Pero hay una arena que no tenemos que perder nunca, que es la arena de la solidaridad. Claro. Y nosotros estamos haciendo bastantes proyectos solidarios que algunos se están materializando como en el formato de brigadas educativas destinadas al apoyo escolar y alfabetización para pibes y pibas de barrios populares, jóvenes, adultos. Son también brigadas de salud donde se crean postas sanitarias, así que si hay algún profesional escuchando acá, se puede sumar a esas brigadas de salud. Y hay una que vamos a estar largando en estos días, que son las brigadas de solidaridad destinadas a personas en situación de calle. Vamos a hacer en varios formatos, pero seguramente va a ser el martes 16 de julio al mediodía. Vamos a llevar una gran olla popular, pelito comunitario, una posta de salud. Vamos a iniciar una serie de trámites y de acompañamiento legal para esas personas que hoy la están pasando verdaderamente mal, y que creemos que una de las tareas importantes que tiene la militancia en general es seguir manteniendo esa llama de la solidaridad que tanto nos caracteriza al pueblo argentino. Así que con esto ya me retiro. Y bueno, gracias genial, por el espacio. Gracias. Increíble conversación, como teníamos, hablamos de todo, de quizás de demasiadas cosas, pero nada, se agradece. Para mí también, como cada vez que invitamos a alguien, como que me lleva un montón de aprendizaje, un montón de data, y espero eso, que no sea la última vez, que sigamos construyendo acá también un espacio del que se pueda hablar de, como decíamos antes, de los temas de los que por ahí no se hablan. Y bueno, eso, agradecerte la presencia y bueno, seguiremos. Bueno, podemos ir cerrando, ¿no? ¿Les parece? La gente no me está mirando, la gente del otro lado de la pantalla no me está mirando. ¿Cómo no? Tenemos 21 personas que se están mirando en este momento. Bueno, a las 21 personas contarle que esto es la tercera vuelta, que así como vino Tati, vienen un montón de invitados y de invitadas. Y de invitadas, amiga, no muchos programas pueden decir que tienen invitadas también. Que salimos por Satélite Azul, que este es un proyecto autogestivo también, que dependemos del acompañamiento de cada uno de ustedes, que nos pueden seguir en redes sociales, la tercera vuelta OC, Satélite Azul SF. Eso iba a decir, estamos buscando sponsors, estamos ahí ya charlando un par de ideas, pero seguimos en búsqueda de gente que nos apoye para seguir creciendo. Ya vamos a salir con más contenido para ustedes en nuestras redes. Y bueno, eso, agradecerles que estén del otro lado, compartan este link para sus amigues, pónganlo en sus historias, ayúdenos con un me gusta. Y bueno, así seguimos como haciendo crecer estos espacios donde hablamos de lo que de otra forma quizás no se hablaría. Sí, no, y bueno, agradecer a la gente, porque si no habría 20 personas acá, no tendría sentido. Gracias, mucho de lo que estamos haciendo. Así que nada, vamos a dar el cierre. Esto fue la tercera vuelta, nos vemos el jueves que viene, de 19 a 21 horas, por la pantalla de Satélite Azul. Adiós. Satélite Azul. Grupo en órbita.